Bienvenidos. Gracias por venir a escuchar la exposición de mi tesis de grado, Sistema de Seguimiento Solar basado en microcontrolador. Primero vamos a comentar el Sol como fuente de energía. El Sol genera energía electromagnética en su interior, funciona como si fuera un reactor de fisión. La energía que genera es la fuente de vida principal de nuestro planeta. La radiación solar llega a la atmósfera terrestre, parte se pierde en reflexión, parte es absorbida por la atmósfera por partículas de ozono, anhídrido carbónico, vapor de agua. El neto que llega a la superficie terrestre sería 1000 watts por metro cuadrado, que es lo que se denomina la constante solar. Podemos mencionar dos movimientos importantes de la Tierra. Uno es el de traslación alrededor del Sol, describiendo una órbita elíptica. Eso da paso a las estaciones. Y el segundo movimiento es el de rotación de la Tierra sobre su eje, dando origen al día y a la noche. El eje de la Tierra tiene una inclinación, lo que logra que los rayos del Sol no incidan del mismo modo en diferentes partes del planeta. Para hacer un estudio del Sol se considera la trayectoria aparente del Sol, está regulada por ecuaciones de la mecánica celeste, son relaciones trigonométricas, y lo que nosotros consideramos importante son dos ángulos. Es el ángulo beta, que es la altitud solar, que es la trayectoria que hace el Sol desde el saliente al poniente, con su punto de interés en el mediodía solar, que coincide con el norte, que es cuando el Sol está más alto. El otro ángulo que consideramos es el de azimut, el phi, que nos interesa por lo que consideramos el barrido azimutal, que es desde que el Sol sale, hace su barrido, pasa por el mediodía solar y se pone relativamente por el oeste, relativamente por lo que yo voy a comentar ahora. Aquí vemos un diagrama polar donde tenemos Houston. Tenemos un problema. Bueno, aquí vemos para la ciudad de Mar del Plata 4 curvas. La primera curva coincide con el solsticio de invierno, el día más corto del año, lo vemos por la trayectoria, que es más corta. Y por ejemplo, lo que interesa quizás en el mediodía solar, el Sol está en ese momento a unos 35 grados. La curva anaranjada coincide con dos épocas del año, que es los equinoccios de otoño y primavera. Justo coincide que sale del este y se pone en el oeste solamente para esos 2 días. Vemos que el barrido azimutal ya es un poco mayor y en el mediodía solar estamos con la altitud del Sol a unos 55 grados. La última curva corresponde al solsticio de verano, coincide con el día más largo del año, lo vemos por el barrido azimutal. Esto más o menos como para entender cómo funciona la trayectoria solar. Hacemos una breve descripción de lo que son los seguidores. Primero hablo de conversión solar térmica y fotovoltaica. Térmica tiene que ver con calentar un fluido, como puede llegar a ser el agua, hasta cierta temperatura, quizás para generar vapor de agua y mover un generador, o lo que puede llegar a ser una aplicación de baja temperatura, como es una cocina solar. Generalmente se usan espejos, arreglos de espejos o concentradores. Lo otro es una... Buenas tardes, perdón. La conversión solar fotovoltaica es cuando los rayos solares inciden sobre un panel, generalmente de silicio, y genera electricidad. Entramos en otra clasificación de los seguidores solares, dividiéndolos en mecánicos, electrónicos y cronológicos. Lo que nos importa más que nada es los electrónicos, que es el que yo he diseñado en mi tesis.
Y podemos mencionar también el cronológico, que es un reloj que mueve un motor a una revolución de 15 grados por hora, haciendo un seguimiento sin ningún tipo de realimentación, sin ningún tipo de control. Según cómo se mueven, hacemos esta clasificación. Seguidores a un eje, es un eje horizontal, orientado de norte a sur, y el movimiento lo hace de este a oeste. Este eje es paralelo al plano donde está posicionado el sistema y es eficiente para latitudes próximas al ecuador. En cambio, el polar tiene una ligera inclinación, sigue moviéndose de este a oeste, pero sirve para latitudes como el caso que estamos aquí en Mar del Plata, por esa inclinación. El que yo he diseñado usa vertical azimutal, tiene una inclinación el sistema, pero el movimiento lo hace a través de un eje vertical, haciendo lo que llamamos el barrido azimutal. Luego está el seguidor a dos ejes, anexando un motor para el eje secundario. Lo que hace es continuamente estar posicionando el sistema al sol. Tiene la contra de que está continuamente orientándose. Hay que hacer un estudio para ver si la aplicación justifica el gasto de energía de los motores, pero por lo general siempre lo justifica. Por aquí tenemos una imagen del prototipo y un diagrama de bloques del sistema. Tenemos el cerebro, que es el microcontrolador, el GP32, que va a ser el encargado de obtener las señales de entrada del sensor 1 y sensor 2. Este es este tabique, con un puente de LDR, como lo voy a explicar luego, y el sensor 2 que detecta la radiación. Toma las directivas para verificar si es necesario mover o no mover el motor, lo hace a través de directivas al driver. Y tenemos el display para dar mensajes al usuario, diferentes mensajes, eso es muy fácil de configurar. Por aquí tenemos una fotografía, tenemos el GP32, el microcontrolador, el display, el driver. Esto sería la fuente de 12 volt que, si bien esto es ahora a nivel prototipo, luego va a ser alimentado por el mismo panel. Dentro de las características del microcontrolador, bueno, es de 8 bits, tiene diferentes módulos, conversores analógicos digitales de 8 bits, manejo de periféricos, comunicación serie, diferentes timers para diferentes funciones, y aquí tenemos base de tiempo, entre otros módulos importantes de este microcontrolador. Viene en un empaque PDIP de 40 pines, tiene 512 bytes de memoria RAM, 32K de flash. Fue programado en el chip por medio de una placa programadora, escrito en lenguaje assembler, con IDE, bueno, se me olvidó. Entorno de desarrollo integrado, ahí está. Perfecto. Bueno, el display es de tipo inteligente, es lo que se usa generalmente ahora. Tiene controladores dedicados, están integrados dentro de la estructura del mismo. Y bueno, efectúan el control, la presentación y el mantenimiento de los caracteres. Todo esto de forma transparente para el usuario. Y tiene dos líneas de conexión, de control y de datos o comandos. Bueno, hablando del motor paso a paso, que es el que realiza el movimiento del sistema, básicamente es un conversor electromagnético incremental. Por cada pulso eléctrico tiene un movimiento angular preciso, lo que lo hace bueno por su capacidad de posicionamiento. O sea, los pasos son precisos. El control en dirección, velocidad y posición es muy bueno. Depende de qué motor, la cantidad de pasos que tenga. El usado aquí es un motor unipolar, la forma de excitación es por bobina simple, por bobina doble, a medios pasos, que es una combinación de ambas. Y la corriente de accionamiento se recurre a un circuito integrado, ya que el microcontrolador no da la suficiente corriente para accionar el motor. Se usó un circuito integrado ULN 2803, que es un arreglo de transistores Darlington, que da hasta 500 mA por cada canal. Bueno, los sensores. El sensor 1 consiste en un puente
con un tabique. A cada lado del puente hay un LDR, que es una resistencia que depende con la luz. Y se dan tres casos. El caso del medio es cuando el panel está posicionado perpendicularmente al Sol. Ambos LDR están igualmente iluminados, por lo tanto el sistema no realiza el giro. En casos diferentes, uno va a estar sombreado y el otro no, entonces el microcontrolador dará el accionamiento para posicionar el panel. El sensor 2 se utiliza para tres condiciones. Cuando detecta una nube, baja el nivel de radiación, entonces el sistema no se mueve. El segundo caso, cuando llega a un nivel de umbral por la tarde, el sistema decide volver al reposo para el día siguiente. Al día siguiente, cuando se supera cierto umbral, que eso es programable por el usuario, o por quien lo diseña en el momento de instalarlo, el sistema comienza a operar nuevamente. Bueno, básicamente este es el diagrama de flujo general y lo divido en dos partes. El primer paso sería la inicialización del sistema, cuando el operador o el usuario que compró el sistema lo posiciona para que arranque la primera vez. Lo que va a hacer es determinar si el Sol está antes del mediodía solar, o sea, a la mañana, o después. Una vez que encuentra la posición del Sol y que quedó posicionado el panel, sigue con el principio fundamental, que esto va a repetirse siempre. Entra en modo de bajo consumo, luego cuando despierta después de cierto intervalo, que eso es programado, pregunta, si hay una nube no va a moverse. Si no la hay, va a preguntar a ver si el sensor está en equilibrio. Si no está en equilibrio, realiza el accionamiento. Si está en equilibrio, vuelve el giro. Luego lo mismo ocurre con la radiación, si no es suficiente. Llegó la noche o ya bajó la tarde cierta radiación que no me conviene mover el sistema, bueno, pongo el sistema en reposo, continuamente va preguntando a ver si llegó al umbral del día como para el sistema volver a operar. Si vuelve a operar, vuelve nuevamente a repetirse el flujo. Bueno, aquí tengo un pequeño videito con una opción de una prueba en laboratorio realizada con un foco para ver toda la secuencia. No había mucha luz. Esto no lo miré.